Morales, vendedor de conferencia en el Paraninfo Universitario con los movimientos sociales uruguayos en el lugar de la Universidad de la República del Uruguay. Vámonos con nuestra compañera de trabajo, Mónica Pacheco, que se encuentra en el lugar. Mónica, muy buenas tardes. Junto a la Embajada de Bolivia, con el señor embajador Benjamín Blanco. Gracias, buenas tardes. Con un servidor, Julio Farabelli. Vamos a escuchar los himnos de nuestras dos naciones hermanas. Organizaciones sociales, representantes acá presentes en el Paraninfo Universitario. En estos momentos se van a entonar los himnos de la República Oriental del Uruguay y también de la República del Estado Plurinacional de Bolivia. Escuchemos.
y de Bolivia, con masiva audiencia, masiva participación de organizaciones sociales. En estos momentos da inicio el acto el señor Julio Faravelli, presidente de CONISUR, la Comisión de Organizaciones Sociales del Uruguay. En estos momentos hace uso de la palabra el rector de la Universidad Nacional del Uruguay, Roberto Marcariaga. Esta es la primera vez que tengo que hacer un homenaje de este tipo en este Paraninfo, en el que obviamente he hablado muchas veces en diversas circunstancias, empezando por las complicadas convenciones estudiantiles cuando era dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Años 65, 67, 68, 73. Ahora me toca recibir a un símbolo de la independencia americana, vivo, el presidente que tengo aquí al lado, en una ocasión que se hace difícil hacer discursos folgoriosos, y en mi carácter de rector de la Universidad de la República, que ha prestado este Paraninfo glorioso para su participación pública, para que nos dé un mensaje, voy a hacer más bien un discurso analítico respecto de las virtudes del proceso que el presidente encabeza. Voy a utilizar para ello palabras de uno de nuestros profesores de políticas internacionales, el profesor Lincoln Bisócero, que está aquí presente, creo, y con pedazos de sus trabajos, de un reciente trabajo que ha hecho sobre la evolución de los procesos electorales en Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay. Y tiene un capítulo dedicado al proceso boliviano, proceso que se dio recientemente en octubre en Bolivia, proceso en el que votó casi cerca del 90% de la población boliviana, y donde el compañero Evo ha sacado el 60 y pico % de los votos. Mirando habiéndolo votado un número que me sorprendió por la semejanza con el número de uruguayos, 3.200.000 personas. Usted sabe, presidente, que nosotros somos solo 3.300.000 uruguayos, imposible que ningún presidente haga su votación, y el número me pareció bien representativo para hacer una comparación que todo uruguayo le es fácil porque es la de sus compatriotas. El apoyo al gobierno de Evo Morales hay que entenderlo en el proceso de nacionalización de los principales recursos naturales, en particular los hidrocarburos, con la consiguiente transferencia de los recursos generados a los sectores más vulnerables de la sociedad. De esa manera los indicadores sociales mejoraron, la pobreza disminuyó y el avance en la salida del analfabetismo tuvo grandes procesos. Este cambio mayor en la distribución de la renta se acompañó también de lo que el vicepresidente Álvaro García Linera considera una verdadera revolución en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y su proyección en la misma administración estatal. Precisamente el vicepresidente, que es homónimo del que va a ser nuestro próximo director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, por lo menos en el nombre y en el primer apellido, se refiere al carácter plurinacional del Estado boliviano, que ahora está integrado a su nombre, donde analiza cuál es el núcleo, uno de los primeros núcleos del nuevo Estado. Y dice que es un bloque de poder histórico construido a partir del ensamble de varias matrices culturales, lingüísticas, históricas, que dan lugar a un bloque de poder plurilingüístico, pluricultural. Y si ese es el núcleo del Estado, entonces este tiene que tener carácter plurinacional. Es un tema de la raíz misma del Estado, dice Álvaro García. Esta es la idea del Estado plurinacional: igualdad de culturas, supresión del colonialismo, de la discriminación por idioma, por color de piel o por apellido, igualdad de oportunidades entre un indígena y un mestizo, entre un mestizo y un indígena, absolutamente para todos los cargos,
valoración de lo que somos, si es mestizo, vale, si es aymara, vale, quechua, mojeño, trinitario, vale, todo está en igualdad de condiciones frente al Estado, ante el funcionario público, ante la ley, ante la justicia, pero ante todo el reconocimiento de la igualdad de los pueblos. Palabras de esta persona que con particular claridad define el carácter plurinacional de Bolivia de hoy. El programa que se aplica en Bolivia actualmente se estructura sobre los principios ya manifestados desde que Evo Morales asumiera la conducción de Bolivia en 2006 y que se explicitaron en el periodo 2009-2014. Modelo de democracia comunitaria y participativa, modelo económico, social, comunitario, productivo, con vistas a promover un socialismo por el vivir bien con mayúscula, basado en una armonía con la madre tierra con mayúscula. Estos principios proyectados en la política exterior plantean una confrontación con el modelo capitalista por ser contrario a esa filosofía del vivir bien. La definición de bloques antiimperialistas, una integración basada en los pueblos, la reivindicación del indigenismo y de los pueblos indígenas como vehículos de la filosofía comunitaria y en armonía con la madre tierra. Estos son conceptos que a nosotros uruguayos, que pocos raíces indígenas, pocas es poco, no es nada, sino pocas raíces indígenas tenemos, donde la población es básicamente una población de inmigrantes venidos a lo largo de cientos de años, son conceptos que nos cuesta entender, pero que valoramos con particular seriedad y entusiasmo viniendo de países como Perú, Bolivia, México, Ecuador, donde las poblaciones indígenas ocupan una parte fundamental del Estado y efectivamente han estado relegadas a lo largo de muchos siglos. Y el hecho de que una personalidad como Evo Morales sea el representante de esa nación ahora es una cosa que tenemos que aplaudir, alegrarnos, enloquecernos como hicimos todos nosotros al entrar en este paradigma. Esta consigna que leí en un libro que me alcanzaba la embajada cuando comenzamos a conversar sobre la venida de Evo aquí y la posibilidad de que tuviéramos esta sesión tan hermosa que estamos teniendo ahora, me parece que resume bien cosas que nosotros hasta podemos sentir más de cerca. Es la consigna de un libro publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, pero que son palabras del proceso que Evo encabeza. La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Bienvenido, Evo Morales. Gracias, rector Marcarián. Hay un gran amigo de Evo Morales que nos hizo llegar un saludo. Y estoy seguro que todos ustedes se van a sentir consustanciados con ese saludo, porque de los uruguayos que han andado por el mundo, no es Forlán ni es Suárez, hay otro que es el más conocido, que se conoce en todo el orbe. Y le dice así: Evo querido nuestro, te damos un abrazo de bienvenida a esta tierra que es también tu tierra y que tuya seguirá siendo. Los uruguayos reconocemos en vos al más entrañable símbolo de la identidad latinoamericana en sus raíces más profundas y en su fecunda diversidad. Las palabras sobran. Este abrazo lo dice todo. Agradecemos tu querida presencia. Has venido para quedarte en nosotros. En nombre de todos los uruguayos, te abraza tu hermano de siempre, Eduardo Galeano.
Los organizadores no vamos a hacer un discurso. Creemos que las palabras del rector Marcarián ya le han dado el entorno a este acto. Solamente 2 palabras. Decirle que quizás Evo y Choquehuanca no sepan. Ustedes son dignos de estar sentados donde están. En el año 61, Ernesto Che Guevara estuvo sentado ahí mismo. Lo hicimos en esta casa porque esta casa está llena de honra. Cuando comenzó la represión en el Uruguay, los jóvenes estudiantes de esta casa pusieron sus cuerpos y murieron. Liberarse, Susana Pinto, Hugo de los Santos, Ibero Gutiérrez, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Todos esos miles de mártires florecieron en nuestro continente. Y sientan ustedes que de alguna manera, humildemente, ayudaron también a abrirles el camino. Nuestro reconocimiento a usted, señor presidente, por lo que ha hecho, que no lo vamos a detallar, que se puede sintetizar nada menos que con haber nacionalizado los hidrocarburos, con haber alfabetizado a su pueblo, con haber reconocido las distintas nacionalidades y haber creado ese Estado plurinacional de Bolivia. Y fundamentalmente, por ser un adalid de la integración en la que creemos con toda nuestra fuerza. En el ALBA más que en ningún lado, pero en la UNASUR, en la CELAC, en el abrazo y en la lucha coordinada de todos los latinoamericanos. Por eso usted se merece, como líder de Bolivia y como líder de Latinoamérica, todos nuestros aplausos. Tenemos un montón de adhesiones, pero no vamos a alargar el acto, solamente nombrar a algunos de aquellos que han trabajado muchísimo, de la Agrupación Federal del PCNT de la Universidad de la República FUR, los compañeros de PREUNIR, los compañeros de FUTBAN, en fin, todos le envían un abrazo, quisiéramos leerlo de todos, pero destacamos a esto. Y lo que queremos, eso sí, aquí un compromiso entre todos, estoy seguro que lo va a escuchar tanto como lo escuchó al principio. Estamos con ustedes y tenemos una consigna que es la consigna de este acto. Lo que dicen esos carteles: mar para Bolivia, mar para Bolivia, mar para Bolivia. Con ustedes, el señor presidente Evo Morales. Muchas gracias, hermano rector de la Universidad de Uruguay, hermanos docentes, estudiantes, invitados especiales a este acto. Bueno, primero sorprendido por tanta gente. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por recibirnos en este acto para poder brevemente informar de nuestra revolución democrática cultural. Venimos acá con el hermano canciller a las reuniones bilaterales con el hermano presidente Mujica, una amistad que tenemos desde mucho tiempo, gran recuerdo de sus intervenciones en eventos internacionales, del compañero Mujica,
y seguro que vamos a extrañar ahora que cambia de presidente, compañero Mujica. Igualmente tenemos muchos recuerdos con el compañero Vázquez, ahora nuevamente presidente de Uruguay. Hermanas y hermanos, solo comentarles rápidamente de nuestro proceso. Ustedes saben muy bien que el movimiento campesino indígena originaria ha sido el sector social más marginado, más humillado, discriminado, económicamente explotado, culturalmente alienado, políticamente reprimido. Cuando llegamos al gobierno en el 2006, Bolivia era el último país en pobreza de Sudamérica. Bolivia era el penúltimo país en pobreza de América Latina y el Caribe. Con el hermano vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, teníamos todavía muchas dudas cómo sacar adelante a Bolivia. Sin embargo, gracias a la lucha del pueblo boliviano, inspirado en los movimientos sociales, sus propuestas, hemos asumido una responsabilidad y nos hemos propuesto 3 temas. En lo económico, la nacionalización de los recursos naturales y los servicios básicos. En lo político, la refundación de Bolivia. Y en lo social, la redistribución de la riqueza. Y quiero decirles, hermanas y hermanos, la parte política ha sido tan importante. Decidimos refundar Bolivia mediante una asamblea constituyente, pero todo con la participación del pueblo boliviano. Desde el 2006, 2007, 2008 enfrentamos una oposición muy dura. Unos hermanos también bolivianos, pero neoliberales, proimperialistas, procapitalistas, que no querían cambios profundos en Bolivia. Convocamos a la Asamblea Constituyente, elegimos constituyentes democráticamente, con presencia también de los opositores, y me acuerdo siempre lo siguiente: cuando juré como presidente el 22 de enero del 2006, algunos de nuestros empresarios, algunos de nuestros opositores, que decían: pobre indiacito, que se divierta unos 4, 5, 6 meses, no va a poder gobernar, después se va a ir, le vamos a sacar. Ese era el plan de la derecha contra nuestro proceso. 2006 garantizamos la Asamblea Constituyente. El 1 de mayo del 2006, como justo homenaje a los trabajadores, nacionalizamos los hidrocarburos y empezó a cambiar la situación económica del país. Y el enero del 2007 di mi informe como a mi sindicato. No sabía cómo preparar el informe del presidente, pero a mi estilo, creo que hablé unos 3, 4 horas en el Congreso Nacional, y a partir de ese momento, quiere decir a la derecha, creo que este indio se va a quedar por mucho tiempo, hay que hacer algo. Y siento que todo el 2007 se prepararon para hacer algo el 2008. Mire, hermanas y hermanos, antes los gobiernos gobernaban con un resultado de 20%, 30%, nunca obtenían más del 50%. Que nosotros ganamos, gracias a los movimientos sociales de Bolivia, con 54% el 18 de diciembre del 2005, me llevan al revocatorio. No teníamos mayoría en el Senado, sí teníamos simple mayoría en la Cámara de Diputados, y cuando se juntaron nos han impuesto una ley para el revocatorio, aunque yo acepté y dije también que los gobiernos departamentales vayan al revocatorio, no solamente sea el revocatorio para el presidente. Y quienes impulsaron el revocatorio,
desde Cochabamba, La Paz y otros departamentos, los gobiernos departamentales llamados por entonces prefectos, en vez de que ellos me revoquen, ellos se hicieron revocar con el pueblo boliviano. A mí me ha sorprendido eso. El pueblo, siempre digo, es tan sabio, sabe quiénes son sus autoridades, quiénes son los que pueden asumir la defensa si se siente el cambio, si hay una lucha por la igualdad y especialmente por la recuperación de nuestros recursos naturales. Fracasa en agosto el revocatorio. En vez de revocarme, me ratificaron más 100 con 67%. Viene el inicio del golpe de Estado. Otro intento de acabar con nuestro proceso. Al margen del levantamiento del pueblo boliviano para defender la democracia, y quiero decirles, los países de Sudamérica reunidos en la moneda Santiago, Chile, rechazaron ese proceso del golpe, el golpe derrotado. Después viene la gran marcha, ya en octubre, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, el movimiento del socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, un movimiento político de liberación, juntos para garantizar la culminación de la Asamblea Constituyente. Porque hasta ahí hubo una propuesta, un proyecto de constitución planteada por la Asamblea Constituyente, que costó mucho, duró mucho tiempo, pero esa propuesta sometemos a la consulta del pueblo, al voto del pueblo. El pueblo aprobó con cerca 70%, cerca del 70%, una nueva constitución. Y quiero decirles, ahí terminó el Estado colonial mendigo y nace el Estado plurinacional digno. Ahora tenemos dignidad. Hermanas y hermanos, qué tan importante había sido siempre escuchar al pueblo desde mi experiencia sindical, ahora presidencial, y realmente hemos tratado de dignificar, o dignificamos también la política. La política ahora, si alguien quisiera hacer política en Bolivia, la política ya no es negocio ni beneficio. La política es servicio, esfuerzo, más compromiso con nuestros pueblos. Si esa es la política, claro, hay que hacer una política de servicio. Cuando impulsamos este movimiento político, yo mismo tenía muchas dudas. Muchas dudas de la política, porque antes de ser diputado, antes de ser presidente, especialmente antes de ser diputado, tenía mucho miedo de hacer política, porque en Bolivia el político era visto como un farsante, maleante, hasta delincuente. Es decir, ¿cómo podíamos entrar para hacer esa clase de política? Entonces, pero con esa experiencia sindical, con esa lucha sindical, intentamos, ¿no?, que la política sea beneficio y no negocio, beneficio para los pueblos y no negocio para los políticos. Nos ayuda bastante esta forma de pensar sobre la política. Y por eso, para garantizar esta forma de ser política, una de las responsabilidades que teníamos era liberarnos de la dominación imperial mediante la Embajada de Estados Unidos. Yo me acuerdo que teníamos una embajada de Estados Unidos en Bolivia, respetamos, pero
la primera visita que hizo el embajador de Estados Unidos, ¿qué me decía? Presidente, usted no puede tener relaciones diplomáticas con Cuba, con Venezuela, con Irán. Ese me dijo. Yo dije, venimos de la cultura del diálogo. Si fuera necesario, tuviéramos relaciones diplomáticas con todo el mundo. Aquí nadie nos va a obligar con quién debemos tener relaciones diplomáticas. Y como somos de la cultura del diálogo, no sé si recuerda el compañero David Choquebanca, una vez nos invitó a su residencia el embajador de Estados Unidos, hemos visitado, no tiene ningún problema. Claro, siempre hablaba del terrorismo, narcotráfico, yo sigo convencido. El norte solo usa el terrorismo, el narcotráfico, el rojo, el comunismo, solo para dominarnos y no para liberarnos, no para cooperarnos ni para ayudarnos. Si lo rechazas, ese adjetivo rojo, comunista, pues cómo buscar sus intereses. Bueno, cuando este proceso se consolida, especialmente en el 2007, 2008, información que obtenemos que la Embajada de Estados Unidos estaba movilizada para conspirarnos. Reuniones reservadas con otros opositores, gobernadores, con la justicia boliviana, con las empresas petroleras, financiando una conspiración. Y quiero decirles, hermanas y hermanos, yo tenía un acto con los jóvenes sobre el tema del empleo digno. Estaba proponiendo el programa de empleo digno en el Palacio, los jóvenes medio serios, no me aplaudían, ¿qué estará pasando? Pero aproveché ese momento y dije a los jóvenes, comenté algo de la situación política, de la coyuntura política, dije, hoy día declaro persona no deseable al embajador de Estados Unidos. Y saben, hermanos y hermanos de Uruguay, ese que propuse públicamente la expulsión de la embajada, eso ha sido más aplaudido por la juventud boliviana. Me di cuenta que la juventud boliviana era antiimperialista, me sorprendí. Y como siempre viajamos, hermano David Choquebanca sabe, tenía que ir al trabajo en el campo, acabó el acto, agarré el carro, estaba pasando por la Cancillería, llamo a mi canciller David Choquebanca, le dije al David, hermano, he declarado persona no grata, no deseable al embajador de Estados Unidos, ahora oficialice con una nota a la embajada de Estados Unidos. Y mi hermano David me dice, yo estoy reunido con el embajador de Estados Unidos. Y quiero decirles, hermanas y hermanos, después de que nos liberamos de la Embajada de Estados Unidos, ya no hay una conspiración como antes. Acabamos con la DEA de Estados Unidos, acabamos con USAID. Qué bueno sería aquella cooperación, bienvenida cooperación incondicional que no sea de conspiración. Pero usan sus instrumentos solo de conspiración, de división, de enfrentamiento entre nuestros sectores sociales. Cerramos la base militar en la zona de Chimoré, ya no hay base militar en Estados Unidos, en Bolivia. Y el resultado que tenemos, estamos mejor políticamente, estamos mejor democráticamente. Desde el año 1956-7, no había habido un partido que ha ganado con más del 50%. Y nosotros hasta ahora ganamos 7 elecciones y referendos.
del 4 con más del 60% y 3 con más del 50%. Antes no había ningún partido que gane de esta manera. Y por eso la democracia se fortalece sin la Embajada de Estados Unidos. Intentan por aquí, por allá, pero no pueden dividirnos. Intentan que nuestro proceso fracase, pero también como autoridades había sido tan importante garantizar. Yo decía esta mañana con el hermano Mojica, compartimos, coincidimos, cuando no falta el movimiento económico, cuando hay movimiento económico y no falta alimento, sobre eso no falta agua y energía, el pueblo está tranquilo. Eso es mi experiencia de 9 años de presidente. Y cuesta, por supuesto, cómo generar divisas, cuesta garantizar alimento. Hemos soportado algunas agresiones económicas, por ejemplo, el ocultamiento del alimento. Algunos importadores y exportadores han preferido, los exportadores, vender alimento fuera de Bolivia en más barato y en Bolivia caro, o que falte alimento. Y todos me echaban la culpa a mí. No sabíamos qué hacer. La papa está subiendo, ya no hay arroz, ya no hay azúcar. Está subiendo además de eso. Por lo menos yo no antes, cuando era dirigente, muy poco sabía cuánto estaba el kilo de arroz, kilo de carne. De presidente cada mañana averiguando cuánto está kilo de arroz, kilo de carne, kilo de pollo. Obligado para saber exactamente y cómo tener el control y regular el alimento. Que el Estado regule los precios, a veces es importante. Eso es lo que hemos aprendido en el gobierno. Mis hermanas y hermanos, si se consolida nuestro proceso, la democracia en Bolivia, gracias a la lucha del pueblo boliviano. Cuando yo era candidato por primera vez, en el 2002, que perdí con menos del 1%, y algunos empresarios se me acercaban y me decían: Evo, yo no tengo plata para ser presidente. Empresario me decía. Yo me pregunto: Evo, ¿qué plata tiene para ser presidente? Nada. Solo la conciencia y la lucha del pueblo boliviano, la lucha de los movimientos sociales. Consolidada la democracia, la tarea es el tema económico. Mira, hace casi 40 años, antes de nuestro proceso, antes de 2006, Bolivia siempre tenía déficit. Los datos económicos demuestran más recursos económicos para administración y menos para inversión. Y cada fin de año los gobiernos prestarse plata para pagar aguinaldos. No tenían plata para pagar aguinaldos. Y cuando nacionalizamos los hidrocarburos, yo me acuerdo, mi Evo, ustedes saben que no tuve la oportunidad de ir a las universidades. Compañero Álvaro, vicepresidente, licenciado en matemáticas, matemático, tampoco es economista, ninguno somos expertos en el tema económico, pero después de la nacionalización, entre septiembre, octubre, revisamos los datos económicos, no faltaba plata. Me acuerdo que sobraba plata. Ahora, ¿en qué gastamos esto? Ya hemos creado un bono Juancito Pinto, un bono escolar, para que no haya nuevos analfabetos en Bolivia, porque nos sobró plata. Ese de ir a Estados Unidos a prestar plata del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional o del mismo gobierno de Estados Unidos, bajo chantaje, bajo condicionamiento, ¿cómo prestaba? Les prestamos para aguinaldos a cambio de la privatización de las refinerías.
les prestamos plata a cambio de la privatización de la entrega de los recursos naturales. Ese era el chantaje. Y el primer año de nuestro gobierno ya no nos hemos prestado plata para aguinaldos. Repito, nos sobró más bien, muy contentos con ese resultado. Entonces, hermanas y hermanos, qué tan importante había sido que los recursos naturales sean del pueblo, para el pueblo, bajo la administración de los gobiernos nacionales. Esa es nuestra política. Yo me acuerdo, como dirigente de una región del movimiento campesino, la zona del Chapare, los dirigentes, exdirigentes de la Central Obrera Boliviana, siempre me invitaban, no siempre, algunas veces, para que pueda acompañar al diálogo. En el diálogo planteábamos la nacionalización de los hidrocarburos. Y los gobiernos, ¿quién nos decía? No, el gas, el petróleo, sigue siendo de los bolivianos cuando está bajo la tierra. Cuando sale, ya no eran de los bolivianos. Y además de eso nos decía, si nacionalizamos, no va a haber inversión. Un chantaje. Pero para entregar a las transnacionales que hicieron los gobiernos anteriores, inventaron el llamado en boca de pozo. El titular adquiere en boca de pozo el derecho de propiedad. Cuando sale de la tierra ya no eran los bolivianos, sino eran de los extranjeros, de las petroleras internacionales. Además de eso, el 82% de las utilidades para las transnacionales, el 18% para los bolivianos. Saben, hermanas y hermanos, la inversión pública, la inversión en hidrocarburos del 2005, antes que sea presidente, eran 240 millones de dólares. Casi el 100% eran de las petroleras internacionales. Para este año tenemos programado inversión en hidrocarburos 2.400 millones de dólares, que el 80% de los bolivianos, no de los extranjeros, y la mayoría prestan servicio. Nacionalizamos, mejora la inversión y con nuestros recursos además de eso. En las plantas separadoras líquidos que hemos empezado la industrialización, todo con nuestra plata. Samsung, otras empresas prestan servicio, ni siquiera son socios. Nuestro compromiso es que las transnacionales deben ser socios y no dueños, no patrones. Y ahora más bien son otros peones que están prestando servicio en Bolivia. Hermanas y hermanos, este hecho hizo cambiar la situación económica. Ahora la economía no se exporta. Antes lo poco que tenía se lo llevaba fuera de Bolivia y lo que quedaba en manos de grupos oligárquicos, privatizado. Y por eso quiero decirles, hermanas y hermanos, en lo social que hicimos, la redistribución de la riqueza, rentas, bonos, además de eso transferencias a gobiernos departamentales como también a gobiernos municipales. También obras directamente desde el gobierno nacional, pequeñas, medianas y grandes. Por primera vez estamos invirtiendo 800 millones, 600 millones en las industrias, en hidrocarburos, que nunca antes había esa inversión, aunque estamos atrasados en la minería. Lamentablemente, ¿cómo superar estos dos desafíos que tenemos? En corto tiempo, ¿cómo hicimos cambiar la situación económica? Tenía mucho miedo yo de ser presidente y que después no responda al pueblo boliviano. Más bien estos resultados, como hace un momento decía, nos hizo ratificar con más del 60%, otra vez por 5 años más de presidente. Estamos muy contentos porque cuando uno quiere servir a su pueblo, es posible servir al pueblo. Pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, hemos recuperado la política, hemos recuperado nuestros recursos naturales, hemos recuperado los servicios básicos. ¿Sabe?
Entel Bolivia, comunicación móvil, estaba privatizado, eran de los italianos, y los italianos nunca han invertido después de privatizar una nueva tecnología. De los 329 municipios, solo 80 municipios tenía Entel móvil. Ahora Entel teléfono está en toda Bolivia. Quedé impresionado, los hermanos indígenas originarios tienen. Ahora, si la selección de fútbol de Uruguay juega con Brasil, mis hermanos indígenas están viendo en las comunidades indígenas donde no llega el camino, hay telecentros, gracias al satélite de comunicación. Es decir, hemos ampliado esa comunicación. Y recuerdo también cuando yo planteé, es importante tener satélites de comunicación. Nuestros opositores, ¿quién nos decía? Satélite de comunicación es para el gobierno de Estados Unidos, para Europa, no nos corresponde, nos decía. Y ahora que tenemos, cuando lanzamos satélite de comunicación, los mismos hermanos o hermanas en especial que estaban criticando, estaban llorando de alegría y de felicidad porque estábamos disparando nuestro satélite de comunicación Tupac Katari. ¿Cómo ha cambiado la situación social? En Entel, según datos, cuando estaba privatizado, había utilidad neta de 70 millones de dólares al año. Ahora que nacionalizamos, utilidad neta de 100 millones de dólares. Antes los 70 se iban a Italia, ahora los 100 se quedan en Bolivia. De ahí también sale abono, a renta. Son las empresas públicas que dan renta a utilidades. Antes, o en el 2005, la inversión pública eran 600 millones de dólares. Ahora solo un departamento de Tarija, donde están los megacampos, recibe año 700 millones de dólares. Tenemos inversión pública de más de 6.000 millones de dólares. Antes, el PIB eran como 9.000 millones de dólares, ahora 32.000 millones de dólares. PIB per cápita, antes eran 900 dólares, ahora 3.000 dólares, PIB per cápita. Pues estos cambios nos permite que tan importante había sido cuando el Estado tiene el control sobre sus recursos naturales, el Estado invierte, estamos invirtiendo, y hay algunas empresas privadas, respetadas por supuesto, tenemos una economía plural, donde se respeta la propiedad privada, la empresa privada está respetada, se respeta la propiedad colectiva, asociaciones, cooperativas, empresas comunitarias, también se respeta la propiedad del Estado de Estado. Hermanas y hermanos, si hemos recuperado la política, la economía, hemos recuperado la dignidad, solo nos falta recuperar el mar para Bolivia. La otra tarea, la otra responsabilidad. Saludo las palabras del compañero Mujica, su apoyo siempre, su aliento. Esta mañana el hermano Galeano nos ha sorprendido. Trajimos un libro del mar que tenemos por ahí. Porque todo lo que escribió compañero Galeano es como una tarea, una responsabilidad. He leído, releído Las Venas Abiertas para América Latina, que es una Biblia para los movimientos sociales, para recuperar nuestros recursos naturales. Y cuando presentamos o regalamos al compañero Galeano el libro del mar,
lo digo, este debe llamarse el libro del mar robado. Dijo compadre Galeano, nos ha sorprendido. Es cierto que hay un movimiento latinoamericano de integración, porque el mar finalmente, la salida al Pacífico, no es para Bolivia, es parte de nuestra integración. Y tenemos que integrarnos mejor. Yo saludo, mucho respeto, a mi admiración a quienes gestaron la integración de CELAC, por ejemplo, de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, su aporte de Hugo Chávez, su aporte de Néstor Kirchner, su aporte de Lula, de muchos presidentes. Participamos en unas reuniones. Es una gran integración, una integración para la liberación. Hermanas y hermanos, nosotros también queremos ser potencia en América Latina y el Caribe, pero no una potencia para invadir países, sino una potencia por la paz, una potencia por la justicia, una potencia para defender la madre tierra, una potencia para defender la vida, la humanidad. Y no queremos, siendo potencia, no queremos competir con ningún continente, pero cómo compartir o complementarnos para que los seres humanos que habitan en este planeta estén bien. Ese es el gran deseo que tenemos. Y el capitalismo evidentemente hace mucho daño. Estamos convencidos del daño que hace el capitalismo. También tuvimos problemas, a ver, el 2009, cuando se comentaba bastante la crisis financiera de Estados Unidos. Eso a nosotros un poco nos afectó vía Brasil, porque ustedes saben que vendemos una parte de nuestro gas a Brasil, y Brasil ya no nos compraba el gas. Habían pocos ingresos momentáneamente. Si yo me pensaba, ¿cómo un país de sistema capitalista puede tener crisis financiera? No podía entender. Por lo menos desde el campo, los hermanos originarios, indígenas, pensamos cuando se habla del capitalismo, del empresariado privado, pensamos que tienen mucha plata, les sobra plata, pero es el sistema capitalista con crisis financiera. No podía entender, pero me he dado cuenta que el sistema capitalista afecta al mismo país del sistema capitalista, que no es ni siquiera solución para ellos, el sistema capitalista. Así que mejor gestar entonces nuestras empresas colectivas, empresas comunitarias, respetando la propiedad privada. Pero también tenemos debilidades. Ahora que se invierte bastante en Bolivia, no habíamos tenido empresas ni privadas del Estado para construcción de caminos, menos para instalar industrias. Es un gran vacío tenemos en este momento. Cuando convocamos una licitación pública internacional para la adjudicación de la construcción de caminos, puentes de 500, de casi 1 kilómetro, no hay empresas bolivianas que se adjudican. Empresas privadas, para pequeñas sí, para pequeñas construcciones. Si el pueblo boliviano necesita otra clase de empresas, serán estatales, privadas. Es un otro debate, inclusive con el empresario privado boliviano. Yo lo decía, ahora frente a las necesidades del pueblo, nuestros privados son tan enanos que a veces cuando se adjudican las empresas, algunas latinoamericanas, generalmente asiáticas o europeas, nuestros privados son subcontratados. Yo quisiera que las empresas privadas latinoamericanas se adjudiquen la instalación de las grandes industrias y subcontraten a los europeos o a los asiáticos. Sería gran deseo para nosotros. Las ganancias, las utilidades se quedarían en Bolivia o Latinoamérica. Entonces, estamos en proceso de integración muy interesante, obligado a resolver algunos problemas que se nos presentan, pero también, compañeras y compañeros, cuando hay agresiones al imperio no duerme, esa es nuestra experiencia. Por ejemplo, esa agresión, primero económica, Argentina, parece una agresión judicial, además de eso, los últimos problemas que se presentan en Argentina. Venezuela sigue enfrentando una agresión política. Mi solidaridad con el compañero Maduro, vamos a defender la democracia. Vamos a defender la herencia de los hermanos venezolanos
la Revolución Bolivariana de Venezuela. Entonces, hermanas y hermanos, tenemos mucha responsabilidad todavía y a veces también con algunos sectores sociales con diferencias, pero entendiéndonos, y siento que mis compañeros sindicalistas de Bolivia acompañan, porque primero, ¿qué nos decían? A ver, en Bolivia, los indios solo son para votar y no para gobernar. Y en corto tiempo hemos demostrado que los indios también saben gobernar y mejor que ellos, además de eso. También nos decían en Bolivia permanentemente decían los sindicalistas, especialmente los izquierdistas, no saben administrar el Estado. El Estado no se administra por gobernador, sino por el sector privado. Y como izquierdistas en Bolivia han demostrado que saben administrar mejor que los neoliberales. Y por eso hay un entendimiento con los dirigentes sindicales, con los partidos. Pero ahí otra vez quiero decirles, hermanas y hermanos, la unidad a veces es tan importante. La historia no solamente de Bolivia, sino de América Latina quiera. Desde arriba desde arriba dividirnos para dominarnos políticamente. Dominándonos políticamente, robarnos económicamente. Eso hacían los distintos imperios. De eso nos hemos liberado ahora. Cuando ahora no nos dominan y no nos roban nuestra economía, ellos están mal económicamente y no nosotros. Esa es la experiencia que tenemos. Hermanas y hermanos, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por este acto. Tenemos todavía otras actividades. Saludar al pueblo uruguayo, muchas gracias, hermano rector, muchísimas gracias. ¡Que viva Uruguay! ¡Que viva la Internacional Latinoamericana!